Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, nuestro primer invitado de hoy estuvo hace ya algunos meses en el programa hablando de Pedro Sánchez, de cuando el país, que era el lugar donde trabajaba, llamó un Pedro Sánchez que no era presidente y le pidió que retirara una información. Prácticamente a él le amenazó si no lo hacía, ¿no? Aquel periodista fue de medio en medio y se ha convertido a día de hoy, creo, en el corresponsal de Washington más querido de nuestro país, simplemente porque ejerce su profesión sin ataduras, porque es libre, es justo y ha conseguido una relación con el presidente Donald Trump que no había conseguido ningún corresponsal en décadas, al menos ninguno español. Acaba de publicar un libro al respecto que han de buscar todos ustedes porque es todo lo que no cuenta en las crónicas, ¿no? Objetivo venganza, intrigas, secretos y poder en el entorno de Trump a la Casa Blanca. David Alandete, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Es un placer. ¿Qué cuentas en el libro? ¿Qué es lo importante? ¿Qué parte cuentas que no has contado? Bueno, en el libro en realidad se cuenta el regreso de Donald Trump y yo creo lo más interesante es que es una crónica desde el punto de vista periodístico sobre cómo es ejercer el trabajo y cómo es simplemente enfrentarse al poder a diario y llegar hasta pues, el mismo despacho oval a poder formular preguntas, ¿no? Y a partir de ahí, lo que voy hilando desde el principio del libro es cuando yo entro y logro preguntarle a Trump por Venezuela, también por España, y él dice aquello que se hizo famoso después, de que España era un país de los BRICS, es decir, que era un país de los que estaba en la línea más con Rusia y China que con el vínculo transatlántico, que yo creo que es algo que ha sido una constante de la administración Trump, ¿no? Colocar a España entre, no adversarios, pero sí socios díscolos, por decirlo de alguna manera. Y de ahí un poco paso a contar cómo yo creo que la figura de Trump se ha malentendido y sobre todo cómo la prensa ha hecho un trabajo pésimo a la hora de explicar un presidente que más que ser pues una caricatura, un payaso como se le quiere pintar, un provocador, un loco, ¿no? Es alguien que refleja un estado de ánimo del electorado de Estados Unidos y tras cuyas decisiones más controvertidas y escandalosas hay en realidad una estrategia, ¿no? Para cambiarle la cara y el alma a Estados Unidos. ¿Por qué ocurre eso? El otro día lo comentábamos. No hay una televisión ni pública ni privada en España que hable bien de Trump, aunque detenga a Nicolás Maduro. No importa, haga lo que haga. ¿Esto es una consigna o qué sucede? Bueno, es verdad que se hace un pésimo trabajo a la hora de informar. Yo, mira, te lo aterrizo un poco más. Ya no, yo creo que no se trata de hablar bien o mal de Trump, se trata de informar de lo que hace sin tener que estar soltando monsergas y moralinas en cada información que se hace de él, ¿no? Porque yo creo que muchos compañeros de profesión aquí en Washington y en otros sitios han caído en el oficio de caricaturistas, no en el oficio de periodistas. Y eso es lamentable, ¿no? Para mí el ejemplo más claro es cuando María Corina Machado, la líder opositora venezolana, viene a la Casa Blanca. Oye, hubo compañeros en radios y televisiones y en medios públicos y privados que llegaron a decir que había entrado por la puerta de servicio, por donde entraba el repartidor de Amazon, que la habían ocultado. Eso es falso. Entró por donde entra el secretario general de la OTAN o el secretario de la FIFA, el presidente de la FIFA, Infantino, gente que viene a visitarlo, Cristiano Ronaldo, y estuvo comiendo con Trump 1 hora y media. Pero fíjate hasta qué grado de... No sé, es que no sé cómo definirlo, Albert. Puede ser odio, puede ser simplemente prejuicios. Es verdad, por responder a tu pregunta, que ha habido un gran pozo de antiamericanismo en la sociedad europea y en la sociedad española, y también mucho antiamericanismo arrastrado en la izquierda, sobre todo, y en determinados medios, y yo creo que eso al final permea, porque, seamos honestos, la mayoría de periodistas en nuestro país y en muchos otros son gente abierta y manifiestamente de izquierda, ¿no? Yo eso no lo critico, cada uno puede ser de lo que sea, pero yo creo que a la hora de ejercer el periodismo ese tipo de prejuicios se tienen que dejar a un lado, ¿no? No puede ser, como ha estado sucediendo durante tantísimo tiempo,
que una serie de causas, opiniones, filias y fobias acaben dictando lo que uno hace. Entonces a Trump, yo creo que Trump, que ya de por sí el personaje es complicado, pues tiene tics autoritarios y demás, solo falta que le añadamos una capa de caricatura a todo lo que lees, ¿no? Entonces yo creo que eso explica el desastre informativo en el que nos encontramos con respecto a Estados Unidos. Volveremos a la prensa, pero me dicen, tú me contarás si es cierto, a Trump no hay que escucharle mucho, hay que analizarle y juzgarle por sus actos, por lo que hace. Sin embargo, él no cambia de opinión ni miente como hace, por ejemplo, Pedro Sánchez en España, ¿no? Bueno, Trump también cambia de opinión según su conveniencia, ¿eh? Puede decirte una cosa, la contraria. Yo creo que en eso Sánchez y Trump se parecen bastante, en el sentido de que el presidente Trump es un político muy avezado y ha tenido opiniones contradictorias en muchas cosas, como por ejemplo el aborto, ¿no? Que es un tema crucial aquí en Estados Unidos, y él ha cambiado su posición, incluso se ha puesto de perfil en algunos momentos, ¿no? Lo que pasa es que Trump lo hace por conveniencia política y no se esconde detrás de un supuesto plano moral más elevado que el resto, ¿no? Que es un poco el problema que yo creo que tiene Sánchez, ¿no? Que se presenta como... Trump no se te presenta como una persona de principios inquebrantables, no lo es todo transaccional, es un hombre de negocios, una estrella de la terrenalidad. El problema con Pedro Sánchez y algunos políticos de su cuerda en España es que se presentan como guardianes de esencias morales y como un adalid de la ética, de la justicia, de, bueno, todos esos principios que dicen defender, pero oye, en la práctica eso dista mucho de la verdad. Tenemos un ejemplo claro, que son estos abusos registrados en la Policía Nacional por parte de un alto mando. El partido más feminista no se ha dignado a ofrecer ni una sola dimisión. Un ejemplo, ¿no? Y yo creo que efectivamente Sánchez puede tener una opinión, la contraria, y después la contraria de las otras dos, y en el cuarto día te sorprende con algo distinto, ¿no? Y yo creo que en eso Trump es mucho más transparente y más honesto. Bueno, incluso la prensa ha tenido un acceso a la prensa, Donald Trump, a la Casa Blanca, a la Sala Oval, que no tenía Biden, mucho más, ¿no? Desde luego, yo he cubierto aquí en Estados Unidos, fíjate, a Bush el hijo, Obama, Trump en la primera vez, Biden y ahora Trump en la segunda. Y desde luego Trump ahora es el presidente más transparente y accesible de todos los que yo recuerdo. Es alguien que pues todos los días, casi todos, abre el despacho Oval durante una hora y se pone a repartir, a hablar, te da la palabra, le contestas, le preguntas, etcétera, etcétera. En ese sentido, sí, es alguien muchísimo más accesible y más abierto, que habla más. Él también es consciente que para manejarse bien en los medios aquí en Estados Unidos es necesario generar una sobreabundancia de informaciones. Así lo que le es más negativo lo oculta. También es una estrategia, es una opción, pero al menos deja que la prensa se le acerque. Y cuando insulta, que lo hace, y ataca injustamente a periodistas, Trump lo hace a la cara. Él tiene la de la CNN enfrente y le dice, tú, no son tú tal, tú cual. Y bueno, pues ahí se puede producir un tira y afloja, ¿no? El problema con el presidente Sánchez, a quien también he cubierto cuando ha estado aquí en España en alguna visita, es que no permite que se le hagan preguntas. Yo nunca he sido capaz de hacer una pregunta. Cuando recuerdo una de las últimas veces que estuvo aquí en Washington, estuvo con la cumbre de la OTAN, le acompañaba a su equipo de prensa, salieron con las preguntas escritas y ya seleccionadas y dijeron nombre y apellido de quién iba a preguntar. Fíjate, qué conducta más antidemocrática, ya lo tenían todo filtrado. Y nada, 10 minutos de comparecencia en un viaje de esta magnitud. Y yo creo que eso demuestra cuál es la concepción que tiene el poder en España de la libertad de prensa. Además de que cuando el presidente Sánchez, como hace Trump, ataca e insulta a periodistas, como mi amigo Iker Jiménez, lo hace de una forma en la que usa la tribuna en el Congreso de los Diputados, lo mete en el registro de sesiones y no permite ningún tipo de pregunta porque insulta desde el púlpito, que es algo muy llamativo. Es tremendo. Tú acabas de regresar a Washington después de promocionar el libro y participar en varios medios en España. Te habrás dado cuenta el nivel que hay de falta de libertad de prensa en España. Estamos en una situación límite.
Aquí se firman manifiestos para callarnos. Hay leyes que se están preparando para que opciones alternativas, como es esto donde estamos, un canal de YouTube que no para de crecer, pues lo puedan apagar porque alguien desde el gobierno considere que mentimos o lanzamos bulos. Y eso lo dicen ellos, no una fuente independiente. ¿Estamos al límite de la democracia en España, David? Para mí lo peor no es que el poder quiera controlar a los medios. Lo peor es cuando compañeros de profesión se mutan, se convierten en la avanzadilla de esa estrategia del poder. Cuando renuncian al trabajo de periodista y se dedican al trabajo de activista, que está bien ser activista, pero oculto. Es decir, tenemos en España a periodistas que firman manifiestos. Aquí en Estados Unidos, que firmes un manifiesto es motivo de despido, objetivo. Pero no, firman manifiestos pidiendo a otros compañeros que no investiguen al presidente y a su familia, como sucedió con aquel famoso manifiesto contra el golpismo mediático y judicial. Y ahora firman manifiestos pidiendo que el gobierno controle y quite financiación a lo que ellos consideren que sea pseudomedios, ¿no? Es que es tremendo. Yo me he visto atacado por hacer preguntas sobre España en la Casa Blanca. Compañeros del País, como Miguel González o Luis Sánchez Mellado, excompañeros míos, han salido a decir, es que Miguel me llamó prácticamente traidor por hacer una pregunta y corresponsal con ínfulas por hacer preguntas. Yo nunca entro en estas cosas, prefiero no entrar, pero bueno, es que al final te mencionan y te dicen, no, es que a ti te despidieron por esto, te despidieron por lo otro, y claro, uno tiene que responder. Yo nunca entro, pero cuando te interpelan porque llamas la atención que España, determinados medios en España, determinados periodistas tienen una agenda, porque yo lo sé. Yo he sido director adjunto del periódico El País, por ejemplo. Yo lo sé. Yo sé de qué pie cojeaba cada uno de ellos. Y yo sé que la gente tiene sus contactos, publica cosas que, bueno, este me ha dicho esto, este me ha dicho lo otro. Y claro, ahora ellos intentan vetar la entrada de gente como Vito Quiles en el Congreso. Oye, Vito Quiles es activista, lo decía el otro día Vicente Vallés, es activista, sí, pero no lo oculta. En cambio, otros que pasan al ataque inmediatamente tienen sus contactos, tienen sus campañas, tienen su ideología y la llevan a sus crónicas, pero no lo admiten abiertamente. Y eso sí que es una perversión. Y de verdad, Albert, esto se ha tolerado en la profesión desde hace demasiado tiempo. Nos hemos acostumbrado los propios periodistas a que ser un abanderado, lo voy a decir abiertamente, ser abanderado de izquierda, tener causa feminista, ecologista, esté bien y que desde ahí se pueda hacer periodismo, pero al contrario no. A mí eso me parece bárbaro. Yo creo que hay que acabar con eso. Un periodista puede ser de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, pero en su oficio no debe mezclar las ideas con la información. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que me pasó a mí en el periódico El País, y esto está registrado y además yo tengo pruebas documentales. Intenté fichar una vez a una colaboradora, porque había que hacer un cambio y demás. Era judía, israelí, y me dijeron, no, es que no podemos tener una judía informando del conflicto árabe-israelí, cuando luego había colaboradores que en zonas palestinas o árabes que eran musulmanes. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, por ejemplo, eso se ha normalizado. Estoy hablando del conflicto árabe-israelí, puede ser en muchos otros casos, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de tics y de hábitos se han normalizado. Y yo solo lo digo desde el punto de vista de un periodista. Además, ¿a quién le importa lo que yo opine del periodismo? Yo informo de lo que pasa en la Casa Blanca y demás. Pero esa es mi opinión, ¿no? Y cuando alguien entra, pues yo creo que se tiene que responder. Y de verdad, Albert, tú has dicho, hay medios como el tuyo y gente que está creciendo mucho, gente que está rompiendo esa barrera y está informando de forma honesta, imparcial, como tú, como Iker, como Jano García. Mucha otra gente está abriéndose un hueco y yo creo que esto pone nervioso y ahora estamos viendo una tendencia a la sobreregulación y a los manifiestos. ¿Por qué? Porque esos pocos, Albert, están viendo que pierden el monopolio y eso es lo que les asusta. David Alandete, ¿qué opinión tiene Donald Trump de España? Espero que nos distinga mucho del gobierno que soportamos, que entienda que la mayoría no le quiere. Mira, por lo que yo he visto, lo he tratado alguna vez, a Trump tiene una buena concepción de España, porque además estuvo intentando hacer negocios en España, incluso con Sebe Ballesteros, el cantar golf, y bueno, pues España es un país precioso y hay campos de golf maravillosos, ¿no? Pero claro, él sabe perfectamente que tiene un gobierno en este momento, España, que el único de toda la OTAN que no quiere incluir el 5% del Producto Interior Bruto en defensa. El único. Hasta Luxemburgo ha pasado por ahí, o sea que imagínate.
pero Trump no quiere elevar a Sánchez a la calidad de adversario. Él sabe que eso es darle oxígeno a Sánchez. Yeah. Trump está muy bien informado. No Trump, pero gente, segundos mandos y gente muy bien posicionada en la administración Trump tiene un contacto directo con mucha gente de Vox. Me consta que tienen una relación muy fluida, especialmente con 2 eurodiputados, pero no solo, que son Germán Terç y Jorge Martín Frías. Los dos vienen mucho por aquí, se relacionan mucho con la administración Trump. Por lo tanto, lo que Trump piensa de España, te puedo decir que no dista mucho de lo que le trasladan estos eurodiputados, que yo les veo mucho por aquí, entrar y salir de edificios públicos, o sea que imagínate. Donald Trump, si quisiera, tendría todas las informaciones necesarias para acabar políticamente con Sánchez, ¿no? Bueno, sí, claro, Estados Unidos tiene las informaciones necesarias para hacer eso con quien sea, porque, bueno, tiene a la CIA, tiene al FBI, tiene misiones diplomáticas en todo el mundo. Estados Unidos, a ver, puede hacer lo que quiera. Es verdad, te gustará más o menos, pero puede llevarse a Maduro preso y luego enviar un general, como lo mandó el pasado miércoles, a Caracas a verse con Delcy Rodríguez e imponerle lo que le tenga que imponer. Lo que pasa es que, claro, no, yo creo que Estados Unidos nunca ha estado a ese juego. Estados Unidos no es Rusia. Estados Unidos no juega con el compromat. Estados Unidos no es Marruecos, que te interfiere el teléfono y luego te puede chantajear. Esto lo digo yo, como que podría pasar, digo que haya sucedido, ¿no? No es Israel, ¿no?, que utiliza este tipo de espionaje también para sus fines, ¿no?, porque es una nación en guerra, ¿no? Yo creo que Estados Unidos tiene mucha información de Sánchez, de su entorno familiar, de Zapatero, de muchísima gente. Lo que pasa es que, bueno, esto es un Estado de Derecho, ¿no?, y además con separación de poderes. Aquí no vale todo. Qué lujo vivir como estás en Estados Unidos, en un país donde hay separación de poderes. Qué envidia me das. Oye, tenemos mucha gente viéndonos en Venezuela y en Cuba. En Venezuela se ha dado un primer paso, se acaba de aprobar la amnistía, pero todo va más lento. También fue lenta la extracción de Maduro. Estuvimos meses esperando con los barcos frente a la costa. Lo de Venezuela no tiene marcha atrás, ¿verdad? No tiene marcha atrás. Y, a ver, para Venezuela puede haber muchas soluciones. Muchas. Y transicionales, quiero decir. Podría haber seguido como está Delcy, podía haber puesto a otro, podía haber ido el general este que es amigo de Zapatero, que fue una de las opciones que se barajó, Rodríguez Torres. Muchas. Podrían haber puesto a un opositor con soldados de Estados Unidos allí. Se barajaron todas. El caso es que a día de hoy, Estados Unidos tiene una cooperación total por parte de Venezuela en el sector petrolífero. Se está procediendo al interrogatorio y detención de gente a la que Estados Unidos busca, y esto es complicado porque no hay extradición. La Constitución de Venezuela prohíbe la extradición, pero se ha detenido a Alex Saab, se ha interrogado a Raúl Gorrín, y me consta y lo sé porque lo voy a publicar en ABC que hay más movimientos en esa línea, ¿no? Y yo creo que es irreversible. No es que lo crea, estoy convencido de que es irreversible. Y no me cabe ninguna duda de que en cuestión de meses, si no un par de años, habrá elecciones y esas elecciones estarán supervisadas por Estados Unidos y tendrán una observación que permitirá decir que serán libres, algo que no podemos decir en Venezuela desde hace más de una década. Y habrá elecciones libres y ahí se podrá presentar todo el mundo. Entonces ahí pues podrán competir todos. María Corina Machado y quien sea, Enrique Capriles, gente del régimen, Rodríguez Torres, si se presenta, quien sea. Pero está claro que ese es el objetivo final de Donald Trump. Y Cuba, hay negociaciones, sabemos, de algunos nietos e hijos de Raúl Castro con Estados Unidos, ha habido reuniones en México. Cuba no aguanta más y esa manipulación informativa de esa izquierda que lo ensucia todo, dice que es por culpa de Donald Trump, que el hambre que pasan es por su culpa, por las restricciones, porque le ha cerrado el petróleo. Ya sé que combatir eso es cuestión de leer un poco, de tener un mínimo conocimiento. Pero ¿cuándo llega la democracia a Cuba? Porque lo que entiendo que hace Donald Trump es demostrar la fragilidad de la isla y que cedan para conseguir la democracia, ¿no? Claro, lo que Donald Trump quiere en Cuba es un proceso no tan de ruptura como el de Venezuela. Es decir, está claro que está habiendo negociaciones, está claro que en esas negociaciones están implicados no solo gente del régimen, sino también opositores, según me consta. Y hay una estrategia
clara de cortar el grifo energético. Cuba ha sido realmente un parásito para Venezuela, es decir, ha extraído el petróleo y la energía a cambio de mantener a Maduro en el poder. Y fíjate, cuando se llevan a Maduro hay 50 muertos, casi todos cubanos. Casi todos cubanos. Entonces está claro la penetración de los servicios de inteligencia y militares cubanos de Venezuela, algo de lo que se viene alertando desde hace tiempo. Y también Cuba ha sido la lanzadera o una base para la entrada de Irán y la milicia chií Hezbollah en toda América Latina junto con Venezuela. Y Trump simplemente ha parado eso, lo ha cortado de raíz. Entonces, ante la obviedad de la miseria absoluta, que sí es resultado en parte del bloqueo, del embargo, y también las decisiones de la dictadura comunista, que no tiene apoyos y que solo ha creado, desde que se declaró, miseria y hambre en Cuba. Es un hecho, ¿no? Mira cómo viven los jerarcas y los familiares de Fidel con sus yates y demás, y cómo vive el grueso de la población cubana. Hay una clave ahí que es muy importante. Cuando Obama reabre las visitas y permite el turismo y tal, los que se lucran, los que entran en esos negocios son los jerarcas, no es la gente de a pie. Entonces, ahora que se cae el turismo porque ya no hay vuelos, ya no hay combustible, etcétera, etcétera, quien más sufre son los jerarcas. Y por eso estamos viendo esta voluntad de negociar y de sentarse con Marco Rubio. Hay muy pocos presidentes de Estados Unidos con tan buena prensa como Obama que lo hayan hecho tan mal, y muy pocos con tan mala prensa como Trump que lo estén haciendo tan bien, al menos en política internacional, ¿no te parece? Bueno, eso es lo que te diría Trump, que él se merece el Premio Nobel de la Paz por todas estas gestiones y todo lo demás y lo que vaya a conseguir. Él quiere irse, habiendo conseguido cambio político en Irán, en Cuba y en Venezuela, ¿no? Pero está claro también pues, que Obama, que recibió un premio Nobel nada más ganar las elecciones, se convirtió después en una figura muy polémica y tuvo para muchos cubanoamericanos aquí en Estados Unidos, una política catastrófica hacia el castrismo, lo mismo que Biden la tuvo catastrófica hacia Maduro, ¿no? Le dio todo lo que pedía y no consiguió nada, ¿eh? Así que sí, es cierto que ha habido, digamos, interpretaciones de trazo muy grueso, ¿no? Por eso te decía al principio que es muy importante ver los matices y lo granular en las decisiones de política exterior, tanto de los demócratas como de los republicanos, y en ese caso Trump no debería ser una excepción. Las dos últimas preguntas. El siguiente país, además de Irán, Venezuela, Cuba, donde ha puesto los ojos Casa Blanca, ¿es Nicaragua? Sí, él siempre entra en el mismo pack y claro, Nicaragua es dependiente ya totalmente de Cuba, ¿no? Entonces sí, en la primera administración Trump se las llamaba la troika de la tiranía y se buscaba un cambio en las tres, ¿no? Y yo creo que Nicaragua desde luego sigue siendo, pero no es una gran prioridad, pues porque es un país más pequeño, está más contenido y la situación de Ortega, a pesar de la represión de disidentes de la Iglesia Católica, de periodistas, no está tan puesto en duda en este momento como lo está la dictadura castrista por la pura miseria que se vive en Cuba, ¿no? ¿Y quién será el sustituto de Donald Trump? Ahí hay una guerra soterrada, abiertamente visible por todos los que interpretamos a diario la Casa Blanca, que es, bueno, J.D. Vance, el vicepresidente, contra Marco Rubio, el secretario de Estado y jefe de Seguridad Nacional. Y en este momento yo me atrevo a decir que gana la partida claramente Rubio, pues por el éxito de la operación en Venezuela, en el que no estuvo implicado Vance, y porque Trump confía en Rubio, siempre lo sienta a su derecha, es alguien que le resulta eficiente y además Rubio ha hecho algo muy importante, ha dejado claro desde un primer momento que no tiene ambiciones presidenciales más allá de ser secretario de Estado. No se le conoce a Rubio ninguna manifestación o afirmación, siempre capea esa pregunta muy bien y eso a Trump le gusta. En cambio, J.D. Vance, está claro, todos lo ven, que a lo que espera es a poder ser el sucesor del presidente Trump. El problema es que Vance es una figura no tan respetada en su partido y en la política como Rubio, y tampoco es alguien que tenga un carisma excesivo, ¿no? Cuando lo ves en entrevistas y demás, es alguien a quien no le viene de natural, como le viene a otros animales políticos como el propio Trump o Rubio, que también lo es, ciertamente, porque lleva mucho tiempo en política, o por ejemplo un Bush hijo, el propio Obama, Biden, se les nota animales políticos.
Vance no está cortado de esa madera y se le nota. Señores, el libro se llama Objetivo Venganza. Me reconforta tanto hablar con alguien que entiende el periodismo limpio y no el que sufrimos por aquí, que es aire puro hablar contigo. David Alandete, gracias por tu tiempo. Siempre a Gracias a ti. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, igualmente. Hasta luego. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.